En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos y buenas tardes, hermanos y hermanas, especialmente a ustedes que se están uniendo con nosotros por medio de Facebook. Hoy celebramos la quinta semana de Cuaresma. La semana inmediatamente antes del Domingo de Ramos y la semana en cual nosotros oímos la historia de Lázaro en el Evangelio de San Juan, pues es la cosa que precede inmediatamente la historia de la pasión de Cristo, de nuestro Señor. Entonces, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios y para prepararnos a oír las palabras de Cristo, a oír de sus hechos, reconozcamos nuestros pecados y pidamos del Señor su gracia y misericordia. Señor Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú eres la esperanza verdadera. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, tú eres el Salvador del mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos atentamente a la palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré vuestros sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán,
Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como guarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba.
Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto, y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora, vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar entonces, y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva, sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas,
pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo, para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las liturgias de las 2 semanas que precedieron hoy, oímos en los recuentos en el Evangelio de Juan 2 hechos milagrosos, pero distintos. Tuvimos en primer lugar el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, en que rompió por sus palabras y sus acciones en esa instancia las cadenas de los fracasos humanos de ella, y también la exclusión en particular que el poder de pecado lleva a nosotros, como símbolo de los efectos de su propia resurrección. Tuvimos entonces el encuentro de Jesús con el hombre nacido ciego, que nos muestra la iluminación que el conocer al Señor resucitado nos lleva, o que nos puede llevar. Hoy, finalmente, tenemos el hecho que nos revela más poderosamente que de ellos lo que Cristo es para nosotros. Oímos: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Pues ciertamente esta palabra es la más difícil en que tenemos que creer como cristianos. En serio. Inclusión, como en el ejemplo de la mujer samaritana, es más fácil imaginar para nosotros, porque es posible imaginar inclusión sin una gran acción divina. Con respecto al hombre nacido ciego, es más fácil, creo, imaginar una vida iluminada sin tanta dificultad. Pero hoy encontramos en particular la pared de ladrillos más grande de nuestra vida, o bien de nuestra existencia en general: la muerte, en todas sus distintas formas, en la persona de Lázaro. Sufrimiento, dolor, muerte, descomposición, el vacío de vida sin la persona que se murió. Pues los científicos, los físicos específicamente, nos hablan de la ley de entropía, que describe el descenso a desorden en un sistema físico, y más generalmente en la manera en que funciona el universo entero, así. Nosotros podemos entonces experimentar fácilmente las varias maneras en que el aparentemente irrompible reinado de la muerte trabaja aquí en el mundo. Lo vemos en la manera en que nuestras amistades descomponen, en la manera en que las familias se desarman, en la manera en que nos hacemos enfermos, en la manera en que personas viven bajo la injusticia como una sombra terrible y oscura, en la manera en que sufren los inocentes, en la manera en que deslizamos poco a poco a la eventualidad de esa figura misteriosa de la muerte, en la manera en que perdemos a aquellos a quienes amamos nosotros. Y así se hallan María y Marta en presencia de Jesús, su hermano bien muerto hace 4 días. Oímos en el Evangelio Marta diciendo: Señor, si hubieras estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Y ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esa acción de fe, hermanos y hermanas, la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿crees tú esto?, hace posible lo que se revela entonces. A este punto algo interesantísimo pasa. Antes de llamar a Lázaro del sepulcro, Jesús se queda enfrente del sepulcro. Jesús se puso a llorar, dice el Evangelio, y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Pues eso nos recuerda de esta bellísima parte más temprano en el mismo Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces sucede ya lo que oímos. Entonces, en todo esto, ¿qué tipo de resurrección experimentamos nosotros? Pues nos pregunta Jesús la misma pregunta. ¿Crees tú esto, que Él es resurrección y vida? Y si decimos sí, dejamos a Jesús a entrar. Pero ¿qué tipo de resurrección debemos expectar? Recibimos una reflexión de esto en la segunda lectura de hoy. San Pablo, en su carta a los Romanos, escribe, en cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Y si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Dios de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Nosotros somos incluidos en ese amor que Cristo tenía para Lázaro y para Marta y María. Él tiene lágrimas también para nuestra situación. No está alejado de nosotros, no es distante, pero se queda enfrente al sepulcro de nuestras vidas, enfrente del sepulcro de nuestras dificultades, llorando, escuchando las gemidas de todas nuestros problemas. Entonces, por fe en Cristo, como resurrección y vida, recibimos semillas de resurrección. Semillas que empiezan a crecer en esta vida y llegan a su fin cuando llega el reino en su plenitud. Cada vez que oremos por la venida de su reino, por orar juntos el Padre Nuestro, que es una oración compuesta específicamente en relación al reino venidero. Es una oración que pide por la venida del reino. O cuando celebramos la liturgia, pidamos al Señor esas semillas de resurrección en nuestras vidas. Él siembra entonces en nuestros corazones gracia de esperanza, fe y amor invencible en la corazón. Experimentamos acompañamiento de Jesús, su presencia. Experimentamos paz y la seguridad que Dios está con nosotros
y que las muertes que experimentamos en esta vida no son la última cosa, no tienen la última palabra en nuestra historia. Entonces, como estamos a punto de celebrar, pues, el milagro más grande de la vida de Jesús, su pasión y su resurrección, como estamos a punto de celebrar eso, reflectemos entonces esta semana sobre esa posibilidad de resurrección en nuestras vidas, cuando estamos en casa o en nuestro apartamento. Reflectemos sobre esa presencia salvadora ya en medio de nosotros y que ya nos levanta a una vida nueva. Y profesemos juntos de nuevo nuestra fe en Jesús, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por las necesidades de nuestro mundo. Oremos primeramente por la Iglesia, extendido por todo el mundo, que sea un símbolo de esperanza y ayuda en este tiempo difícil. Roguemos al Señor. Te rogamos. Roguemos también por nuestros líderes en el gobierno, que sean inspirados por la gracia de Cristo a ser perseverantes en su trabajo. Roguemos al Señor. Oremos por todos los enfermos en nuestras familias, especialmente todos los que están enfermos con el coronavirus, que la gracia de Dios los levanten y que sean curados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los médicos, enfermeras, todos los que cuidan a los enfermos, que sean protegidos por la gracia de Cristo y por la intercesión de la bienaventurada María. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y ofrezcamos las intenciones que llevamos en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Cristo Jesús, tú eres nuestra vida y resurrección, y confiamos en ti completamente. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Entonces escucha nuestras oraciones
y concédeles, porque tenemos fe en tu nombre y tu poder a salvar. Amén. Two. Oren conmigo ahora, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable al Señor nuestro Dios. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia. Amén. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre, y le encomendaste el universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y Padre, tanto amaste al mundo que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte
y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, le bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, a celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Timoteo, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo, San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesús esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios, nuestra resurrección y vida, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por parte de Padre Rick, nuestro pastor, y por parte de los padres paulistas, quiero darles pues de nuevo todas las bendiciones de nosotros aquí en la parroquia San Pablo, y sepan que mientras nos acercamos a la Semana Santa, que ustedes están en nuestras oraciones, en nuestras oraciones aquí en la capilla y durante la misa. No están solos en tu tiempo solo, en tu tiempo en casa. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición.
Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias.